Muy buenas tardes y bienvenidos a esta clase sobre tipologías de la evaluación. El día de hoy estaremos conversando sobre la evaluación y distintas metodologías con las que contamos para garantizar el aprendizaje de los estudiantes, así mismo como el buen desempeño de los docentes. Estamos presentando esto mi persona Catalina Ortiz y José Coronado con mucho gusto. A manera de introducción, queremos hablar un poco sobre qué es la evaluación, qué enfoque tiene. Por ejemplo, en este caso estaremos hablando de una variedad de enfoques dependiendo de cuál es el objetivo por el cual se está realizando una evaluación. Esta puede ser formativa, sumativa, por competencia, entre otras, y la estaremos detallando. Y en este caso queremos hablar sobre ese propósito final que existe. No es solamente calificar a alguien, obtener unos números que de pronto nos podrían hablar sobre el desempeño de un estudiante, sino que se trata de una retroalimentación. Nosotros queremos informar al estudiante e informarnos nosotros como docentes, al igual que a la institución educativa, en este caso una universidad, para mejorar, para garantizar calidad, para procurar que haya equidad en la educación que se le ofrece a los estudiantes. Ok, arrancamos con el primer tipo de evaluación, la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica nos sirve para poder identificar los conocimientos y habilidades previos que los estudiantes tienen antes de comenzar una unidad o el curso. El propósito es ayudar a que se haga un enfoque pedagógico con los contenidos que necesitan los estudiantes para poder desarrollarse de manera efectiva. Las pruebas utilizadas son normalmente como pretest o conocimientos, habilidades previas de un tema específico. Encuestas, cuestionarios que exploran las experiencias previas o actitudes hacia lo que sería el material de estudio, entrevistas individuales para poder evaluar la comprensión o los intereses. Ejemplo particular pudiese ser un pretest de matemáticas para poder determinar si el estudiante domina lo que serían los conceptos básicos antes de comenzar un nuevo tema, como por ejemplo el álgebra. Ok, tenemos otro tipo de evaluación, por ejemplo, la formativa. En la formativa se debe procurar realizar de manera periódica. No es algo que nosotros debemos esperar hasta el final de la instrucción o hasta el final de un curso para tener conocimiento sobre cómo va el estudiante, cómo es su progreso. La formativa, en cambio, tiene un objetivo de ir monitoreando el progreso de los estudiantes y de manera continua el estudiante y el docente puedan tener esa retroalimentación activa, no necesariamente colocando una calificación como en otro tipo de evaluaciones, sino para tener conocimiento de cómo se ha estado avanzando en cuanto a los conocimientos que el estudiante debe haber adquirido. ¿Con qué tipo de pruebas se pueden utilizar? Pueden haber pruebas cortas, sencillas, cuestionarios, tareas prácticas, algún tipo de proyecto, todo esto con el fin de ir obteniendo mayor información a medida que progresa el curso o la instrucción que se le está brindando al estudiante. Continuamos con lo que sería la evaluación sumativa. La evaluación sumativa se lleva a cabo al final del periodo de instrucción para poder determinar el nivel de dominio alcanzado de los estudiantes. El propósito, como bien se indica, es determinar el nivel de dominio si se ha alcanzado al final se han alcanzado los objetivos de aprendizaje. Las pruebas utilizadas son normalmente exámenes finales que cubren el material del curso, proyectos que requieren la aplicación de habilidades y conocimientos aprendidos, presentaciones finales que demuestran la comprensión del estudiante. Ejemplo, aquí puede ser un proyecto de ciencias donde los estudiantes deben aplicar con los conceptos aprendidos para poder resolver un proyecto real. También está la evaluación por competencia. ¿Y qué es una evaluación por competencias? Esto es algún concepto que nosotros hemos estado aplicando, aprendiendo anteriormente en el curso en general y se centra en medir las habilidades y capacidades específicas que deben adquirir los estudiantes. No solamente un conocimiento teórico, sino también todo lo que tiene que ver con aquellas competencias que él debe contar al final de su estudio de la asignatura, incluso al final de su carrera como un futuro profesional o como una persona útil y que pueda aportar a la sociedad.
¿Con qué tipo de pruebas se pueden utilizar las evaluaciones por competencia? Evaluaciones basadas en desempeño, portafolios y rúbricas que nos hagan determinar específicamente si el estudiante cuenta o no con las competencias que se definen desde el principio de curso. Por ejemplo, trabajos en equipo en lo que se observe si el estudiante cuenta o no con esta habilidad o algún proyecto en el que el estudiante deba aplicar liderazgo. Entonces, estos serían buenas metodologías para poder realizar evaluaciones por competencias. La evaluación basada en objetivos se centra en evaluar si los estudiantes han alcanzado los objetivos específicos de aprendizaje establecidos al inicio del curso. El propósito es clarificar qué se espera de los estudiantes aprendan y asegurar que la enseñanza se alinee con estos objetivos. Tipos de prueba, test estructurados con preguntas directamente relacionadas a los objetivos de aprendizaje, preguntas de desarrollo que permitan a los estudiantes explicar y aplicar lo aprendido, eh, diferentes tipos de proyectos prácticos. Ejemplo, sería un examen de historia donde cada pregunta está alineada con un objetivo específico del sílabus del curso, como entender las causas de la Primera Guerra Mundial. También tenemos la evaluación referenciada en la norma. En este caso, una evaluación referenciada en la norma compara el desempeño del estudiante con un estándar establecido. Nosotros sabemos que hay normas internacionales, de pronto una prueba básica de conocimiento de inglés podría ser el TOEFL, que es algo que se maneja a nivel internacional y que puede ser comparado en cualquier lugar del mundo, incluso de alguna manera te certifica que la persona tiene conocimiento o no o dominio del idioma inglés. ¿Con qué tipo de pruebas se pueden utilizar? Pruebas estandarizadas, como lo mencioné, y exámenes de referencia. Nosotros podemos utilizar esa base y luego comparar si el estudiante cuenta o no con el conocimiento que se le brindó, pero basado en un estándar, usualmente internacional o regional, nacional, por ejemplo. Evaluación ipsativa. En este tipo de evaluación, lo que se hace es que se compara el rendimiento del estudiante con sus propios rendimientos anteriores. El propósito es promover el crecimiento personal y motivar al estudiante a superar sus propios logros previos. Aquí lo que se hace es, los tipos de pruebas que se utilizan son autoevaluaciones, ¿verdad? Diarios de progreso donde el estudiante reflexiona su aprendizaje y evaluación. Portafolios que muestran la evaluación de habilidades y conocimientos a largo plazo, a lo largo del tiempo. Autoevaluaciones donde los estudiantes evalúan sus progresos y establecen metas futuras. Un ejemplo, ¿verdad? Puede ser un estudiante que compara su ensayo actual sobre literatura con uno que escribió al inicio del curso para ver cómo ha mejorado en la estructura, la argumentación y el uso del lenguaje. Otro tipo de aspecto importante que podemos tener en la evaluación es la observación. Es muy importante que como docentes nosotros tengamos todos nuestros sentidos abiertos, pendientes de qué es lo que está sucediendo, de cómo el estudiante está recibiendo o reaccionando cada vez que se le imparte información. Implica recopilar esa información constantemente, cómo va su desempeño, cómo actúa cuando se le aplica algún tipo de asignación o cuando debe realizar algún tipo de actividad, ya sea durante la clase o de manera asincrónica. ¿Con qué tipo de pruebas se pueden utilizar? Lista de cotejo para ir comparando, escalas de observación y registros anecdóticos. Ir anotando lo que va sucediendo y ver cómo se da ese comportamiento del estudiante, del grupo, o cuando trabaja de pronto con diferentes grupos, porque eso también los fuerza a ellos a interactuar de alguna manera distinta cuando se salen de su zona de confort. Vamos entonces a lo que sería la revisión de tareas en la evaluación. Aquí lo que se busca es un análisis detallado de las tareas y los trabajos completados por el estudiante para poder evaluar su comprensión y lo que sería el proceso mismo del aprendizaje. Proporcionar retroalimentación detallada que puede guiar al estudiante para poder mejorar continuamente. ¿Qué pruebas se utilizan aquí?
se hacen pruebas detalladas de trabajo escrito para identificar las áreas de fortaleza y debilidad, rúbricas, listas de verificación, matrices de evaluación, comentarios formativos en proyectos y presentaciones que ayudan al estudiante a entender cómo puede mejorar. Ejemplos, pudiese ser la corrección de un informe de laboratorio, destacando tanto los errores en el método científico utilizado como las fortalezas y la recopilación y análisis de datos. Luego podemos ampliar sobre el tema de las entrevistas en la evaluación. Ya en este caso, un contacto más directo, preferiblemente verbal, en el que se pueda leer incluso un lenguaje corporal y todas aquellas aristas, todos aquellos comentarios que de pronto no son visibles en un examen escrito o que no son visibles en el desarrollo de alguna prueba. Se utiliza para recopilar información sobre el desempeño de los estudiantes a través de una comunicación ya mucho más directa, mucho más amplia y en algunos casos específica, según cuál sea el desempeño del estudiante. En algunos casos se ven resultados numéricos, sin embargo, no se tiene conocimiento de qué hay detrás de eso. Y con una simple entrevista se resuelven muchas preguntas, se tiene mayor conocimiento de qué es lo que puede estar sucediendo, ya sea en el desempeño del estudiante como en el propio desempeño docente, que uno podría de pronto mejorar. ¿Con qué tipo de pruebas se pueden utilizar? Entrevistas estructuradas, preferiblemente ya tener algún tipo de listado de preguntas o habilidades que nos permitan hacer esos cuestionamientos útiles, como se le puede decir también preguntas poderosas, entrevistas semiestructuradas, que en algunos casos son muy particulares y se debe ser flexible, y entrevistas informales, porque hay ocasiones en las que simplemente con hacer un acercamiento se abre una conversación bastante productiva. Autoevaluación. Este es un proceso que implica que los estudiantes reflexionen sobre su propio desempeño y lo comparen con lo que son los criterios de evaluación establecidos. Lo que aquí se busca es fomentar la responsabilidad personal, ¿verdad? El autoconocimiento que permita a los estudiantes poder reconocer sus propios logros y lo que serían sus áreas de mejora. Las pruebas que se utilizan son autorregistros y autorreflexiones, ¿verdad? Eh, Aquí un ejemplo sería una autoevaluación al final de un proyecto donde los estudiantes califican su desempeño según una rúbrica en la cual pueden identificar lo que serían sus áreas de mejora futura. Entonces aquí aquí a diferencia de ser un profesor realmente, a uno mismo realmente se evalúa el estudiante, se autoevalúa y sabe para dónde tiene que básicamente mejorar. Ok, y para cerrar, estaremos hablando sobre qué es una evaluación educativa. La educativa es un proceso sistemático y continuo. ¿Y qué es lo que eso permite? Nos ayuda a recopilar información sobre el rendimiento de los estudiantes, sobre el rendimiento propio del docente, de la institución, de cualquiera que sea el centro educativo, para que luego se tomen decisiones informadas y mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿De qué se trata esto? De ser integral en todo lo que vayamos a evaluar y valorar el hecho de que no es solamente el estudiante el que puede y debe mejorar, sino que somos todos los agentes que aportamos al proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos estar continuamente evaluándonos. Tal como lo habíamos dicho en la introducción, cerramos de la misma manera. Ahora estaremos compartiendo una actividad, una evaluación que los va a ayudar a ustedes a reflexionar sobre los distintos tipos de evaluación. Les estaré compartiendo mi pantalla con la asignación. ¿Me confirma, José, si se observa? Sí. La actividad de evaluación que vamos a estar realizando es un estudio de caso, ¿verdad? La implementación de un nuevo currículum de matemáticas, ¿verdad? Para el centro de estudios, para este caso para el centro de estudios, la Universidad Tecnológica de Panamá.
La situación es que la Universidad Tecnológica ha decidido implementar un nuevo currículum de matemáticas para el próximo año escolar y que enfatiza la comprensión conceptual y la aplicación práctica de las matemáticas utilizando problemas del mundo real. Antes de la implementación, la dirección quiere asegurarse que los métodos de evaluación utilizados sean efectivos para poder medir y promover el aprendizaje de los estudiantes conforme al nuevo currículum. La descripción del problema es: la dirección ha reunido un grupo de curriculistas y docentes de matemáticas para poder desarrollar un plan de evaluación que incluya evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas. Este plan debe considerar las necesidades de diferentes grupos de estudiantes, como también adaptarse poder adaptar las evaluaciones para maximizar el aprendizaje y la retención de los conocimientos. Gracias, José, por el contexto. De igual manera, ustedes van a tener acceso a ciertos detalles conceptuales de qué es la evaluación diagnóstica, formativa, sumativa y cierta información adicional que les va a ayudar luego con estas preguntas. Como recurso disponible, la universidad cuenta con la tecnología adecuada, hay tablets, plataformas de aprendizaje virtual a la que van a tener acceso. Tomen en cuenta eso para responder las preguntas. ¿Qué expectativas hay del currículo? Se espera que no solo mejore las habilidades matemáticas básicas de los estudiantes, sino que también fomente un pensamiento matemático más crítico y aplicado, porque como ya bien lo hemos hablado anteriormente, muchas veces nos enfocamos solamente en la resolución matemática, más no en su aplicación en el mundo real. Lo hemos dicho muchas otras veces. Preguntas para resolver. ¿Cómo diseñarías las evaluaciones diagnósticas para este nuevo currículum? ¿Qué técnicas utilizarías para la evaluación formativa y cómo la integrarías en el día a día de las clases? ¿Cuáles serían los componentes claves de tus evaluaciones sumativas para asegurar que son comprensivas y justas? Y considerando la diversidad estudiantil, tal como pasa en la tecnológica, hay estudiantes que vienen de centros educativos, de pronto que pueden tener un nivel mayor, se reciben extranjeros. Entonces, tomando en consideración todo eso, ¿cómo adaptarías las evaluaciones para los diferentes niveles de habilidad, para que nadie se quede por fuera, para que todos en algún punto alcancen el nivel que se requiere en matemáticas? Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias.